Imagina esto. La mayor economía del mundo decide de un día para otro desconectarse. Pero no de cualquier cosa. De 66 organismos internacionales. Y no unos cualquiera. Hablamos de las piezas clave en la lucha contra el cambio climático. Mm, Es una posibilidad muy, muy real que podría plantear una futura administración Trump. Y hoy vamos a meternos de lleno en lo que eso significaría. Y es que es un tema complejo. Para analizarlo, tenemos un artículo que la verdad no se anda con rodeos. Lo califica de dinamita para la arquitectura climática global. Una palabra fuerte. Mucho. Nuestra misión es entender las ondas expansivas, no solo el qué, sino el cómo y sobre todo por qué debería importarnos. Veremos el impacto en la ciencia, en la geopolítica, en fin, en todo. Y yo creo que es crucial entender algo desde el principio. Esto no es tan simple como enviar una carta de renuncia y adiós muy buenas. Ah, no. No, el documento del que habla el artículo es un memorando, y es un memorando deliberadamente ambiguo. Deliberadamente. Sí, y es diplomacia es una señal muy clara. Abre la puerta a lo que se llama una interpretación jurídica muy, muy compleja. Vale. De hecho, uno de los analistas que cita la fuente, Jacopo Bencini, lo subraya. Dice que el texto se cuida mucho de hablar de una salida legal. Usa otras palabras. ¿Cómo cuáles? Habla de retirada o de interrupción de la financiación. O sea que la primera jugada no es romper la baraja. Es hacer que las reglas del juego sean confusas para todos los demás. Justo. Me parece un punto de partida fascinante. A ver, profundicemos en eso. No es un portazo, es como dejar la puerta entreabierta y apagar la luz. Es una buena analogía. El artículo cita una justificación que daría al posible secretario de Estado, Marco Rubio. Dice algo como: no seguiremos gastando recursos, ni capital diplomático, ni instituciones irrelevantes o que chocan con nuestros intereses. Es una declaración de intenciones en toda regla. Define una nueva doctrina. El artículo lo llama la salida formal, pero es una formalidad muy particular. ¿En qué sentido? En lugar de invocar los artículos de un tratado, que es lo normal, lo transparente, Lo que se espera. exacto. Pues en lugar de eso, la Casa Blanca optaría por un memorándum interno, dirigido a sus propias agencias. Como dice Bencini, esto no es un descuido, es pura estrategia. La ambigüedad es el arma. Se crea un limbo. Eso es, un limbo. Sigue EU siendo miembro, pero no participa. Deja de pagar, pero mantiene el asiento. Se ha ido del todo, nadie lo sabe. Y esa confusión ya es una victoria política en sí misma, Claro, porque paraliza a los demás. claro. Nadie sabe si negociar, si confrontar, si ignorar. Es una especie de guerrilla jurídica. Mientras los otros intentan descifrar el movimiento, quien lo inicia ya está pensando en el siguiente. Precisamente. Y ya tenemos ejemplos de cómo funciona esto. El artículo nos recuerda la COP30 de Belém. Cierto. Uno podría pensar que sin un actor tan grande y a veces tan complicado como Estados Unidos, pues se llegaría a consensos más fácil. Tendría lógica. Pero no fue así. No, fue justo lo contrario. La incertidumbre sobre su posición, sobre si volverían o no, sobre qué harían fuera, eso complicó muchísimo las negociaciones. Todos actuaban mirando de reojo a un fantasma en la sala. Entiendo. No es lo mismo negociar con una silla vacía que con una silla que podría ocuparse en cualquier momento por alguien que puede vetarlo todo. Has dado en el clavo. Y Ricardo Valentini, un profesor de ecología forestal que citan, confirma que esto no es nuevo. Ajá. A veces basta con no enviar al representante oficial, o mandar a un delegado de bajo nivel, un actor ad hoc, sin poder de decisión real, para que todo se estanque. La ausencia calculada. O la presencia irrelevante. Son herramientas de poder muy efectivas. Generan una parálisis que beneficia a quien quiere que nada cambie. Vale, entiendo la estrategia diplomática, la sutileza, pero el artículo sugiere que el verdadero daño, el cráter del impacto, no estaría en las salas de reuniones de Ginebra o Nueva York. No. Estaría en algo mucho más fundamental: los datos, la propia ciencia. Ricardo Valentini, que ha sido autor principal de informes del IPCC, parece realmente alarmado. Completamente. Y su alarma está más que justificada. Para entender la magnitud de esto, hay que poner sobre la mesa dos de los organismos que se mencionan. Venga. El IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y la IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables. El IPCC es básicamente el cerebro colectivo del planeta sobre el clima, ¿no? Sí, es el árbitro de la ciencia. No hace investigación propia.
sino que junta a miles de científicos para sintetizar todo el conocimiento y, digamos, presentárselo a los gobiernos. El que nos dice, esto es lo que sabemos con un 99% de certeza. Justo. Y la IRENA es más bien el motor para la transición, la plataforma para promover las energías limpias. Son dos pilares. Vale. Pues aquí viene la advertencia de Valentini, y es demoledora. Una parte gigantesca de la información que alimenta al IPCC y a toda la ciencia climática. ¿Qué tipo de información? Datos sobre gases de efecto invernadero, temperatura de los océanos, corrientes atmosféricas. Todo eso viene de lo que él llama grandes redes de observación financiadas masivamente por Estados Unidos. Espera, para que entendamos la escala. Cuando dices redes de observación, hablamos de satélites, de boyas en mitad del Pacífico, de estaciones en la Antártida. De todo eso y más. Satélites de la NASA que miden el hielo ártico, la red de boyas Argo que monitoriza la temperatura del mar a nivel global, aviones que toman muestras de la atmósfera. Madre mía. Es una infraestructura científica monumental, carísima. Ha llevado décadas construirla, y Estados Unidos ha sido el principal pilar de muchas de estas redes cuyos datos son de acceso libre para científicos de todo el mundo. Con lo cual, una interrupción de la financiación no es solo que un diplomático no vaya a una reunión. No. ¿Significa que potencialmente se apagan los satélites? O, siendo menos dramáticos, que dejan de mantenerse, de calibrarse, de renovarse. Los datos empiezan a perder calidad, a tener lagunas. Se crean puntos ciegos en nuestra visión del planeta. Es que la reflexión que hace Valentini en el artículo es potentísima. Mucho. Lo describe como si la humanidad, para afrontar una realidad que él mismo llama dramática, decidiera voluntariamente no tener datos. Es un sinsentido. Es como intentar pilotar un avión en plena tormenta, pero decidiendo conscientemente apagar el radar y romper la brújula. Es una autodestrucción del conocimiento, como dices. Y me pregunto si no hay algo más profundo ahí. Si dejas de medir un problema, puedes acabar argumentando que el problema no existe. O que no es tan grave. Claro, se pasa de debatir soluciones basadas en datos a debatir la validez de los propios datos. Has dado en el clavo. Ese es el temor de fondo que se desprende de las palabras de Valentini. Él lo llama un enorme paso atrás. Y lo es. Se corre el riesgo de entrar en una nueva era, donde ocultar o cuestionar los datos se convierta en la principal estrategia política. Y si no hay un consenso científico robusto porque la base de datos está fragmentada, el campo queda abierto a cualquier narrativa interesada. Es la politización total de la ciencia. La batalla deja de ser sobre qué hacer y pasa a ser sobre qué es verdad. y si Estados Unidos, el pilar de esa infraestructura de datos, se retira, se crea un vacío inmenso. Y en geopolítica, los vacíos no duran mucho. Nunca. Alguien siempre los llena. Y esto nos lleva a las consecuencias en el tablero mundial. Aquí es donde las visiones de los dos expertos que cita la fuente, el analista Benzini y el científico Valentini, se cruzan de una forma muy interesante. A ver. El temor de Benzini es muy concreto. Un IPCC debilitado, sin el respaldo científico y financiero de EU, podría quedar a merced de los intereses particulares de los países árabes. Uf. Es decir, que sin ese contrapeso, otros bloques con intereses claros en los combustibles fósiles podrían ganar una influencia desproporcionada, justo en el organismo que se supone que debe ser neutral. Lo cual podría llevar a informes del IPCC mucho más diluidos, más cautelosos. Se atacaría la credibilidad del árbitro desde dentro. Exactamente. Y hay otro punto de convergencia entre los dos expertos que es aún más importante. ¿Cuál? Aunque los dos coinciden en que la batalla real se libra en la economía, en la tecnología, también están de acuerdo en quién sería el principal beneficiario de este caos. ¿Quién? China, no Europa. Estados Unidos se retira, crea un vacío de poder y de datos, y el actor mejor posicionado hoy para ocuparlo, o al menos para explotarlo, es Pekín. Un momento. Detengámonos aquí porque esto es crucial. ¿Está China realmente preparada o dispuesta a liderar la ciencia climática global? Su papel hasta ahora es complejo. Como mínimo. Es el mayor emisor del mundo, pero a la vez el mayor inversor en renovables. ¿El artículo da alguna pista sobre cómo sería ese liderazgo chino? ¿Sería una ciencia más abierta o más controlada? El artículo no entra en ese detalle, pero podemos inferirlo de lo que dice Benzini. El liderazgo chino probablemente no sería como el estadounidense. Ya. No se basaría en la idea de un bien público global, como los datos abiertos. Sería un liderazgo mucho más transaccional. ¿Qué quieres decir con transaccional?
Pues que China podría, por ejemplo, ofrecer su propia tecnología de satélites y sus datos a países en desarrollo a través de la Franja y la Ruta, creando nuevas esferas de influencia tecnológica y climática. Los datos dejarían de ser un recurso universal para convertirse en una herramienta de poder. Lo que nos llevaría a un mundo con, quizá, dos sistemas de datos climáticos que no se hablan entre sí. Uno occidental, debilitado y fragmentado, y otro chino, centralizado y al servicio de sus intereses. El potencial para el conflicto es enorme. Y en ese escenario, ¿dónde queda Europa? El artículo es bastante pesimista al respecto. Sí, la conclusión de los expertos es que quedaría relegada a una posición secundaria. ¿Secundaria en qué sentido? ¿Políticamente? ¿Tecnológicamente? La Unión Europea, con toda su ambición climática, quedaría aislada entre un EU aislacionista y una China expansionista. Secundaria en el sentido de que perdería capacidad para marcar la agenda. Europa ha basado su poder climático en el multilateralismo, en la fuerza de las normas y los tratados. Claro. Si el actor principal de ese sistema lo dinamita, el tablero de juego cambia por completo. Ya no se trata de tener las regulaciones más avanzadas, sino de tener la tecnología, los recursos y la capacidad de atraer a otros países a tu órbita. Y ahí Europa podría estar en desventaja. Entonces, el futuro se perfila como una lucha entre bloques. ¿En qué debemos fijarnos para ver hacia dónde se inclina la balanza? ¿Cuáles son las variables clave? El analista Benzini lo reduce todo a dos preguntas fundamentales. La primera, ¿cuántos países seguirán a Estados Unidos en esta nueva visión? En lo que él llama la transición económica real. Eso es, una transición que prioriza la seguridad energética y los intereses industriales nacionales por encima de los objetivos multilaterales. No es solo lo que haga Washington, es su capacidad de arrastre. De arrastrar a la India, a Brasil, a otros grandes emergentes. Por ejemplo. Y la segunda pregunta, imagino, es la otra cara de la moneda. Exacto. ¿Cuántos países permanecerán alineados con el sistema actual? ¿Cuántos seguirán apostando por el multilateralismo, por el Acuerdo de París, por la ciencia del IPCC, aunque el sistema esté debilitado? El futuro dependerá del equilibrio de fuerzas entre esos dos bloques. Sí, y el artículo añade un factor temporal importante. Nada de esto es necesariamente permanente. Claro, la política interna de Estados Unidos es un péndulo. Precisamente. El análisis a largo plazo señala que el grado de oposición interna dentro del propio país será clave. ¿Te refieres a estados como California, a las grandes empresas tecnológicas, a la sociedad civil? A todo eso, y a las batallas jurídico-políticas que se librarán en los tribunales. Todo eso determinará si estas decisiones se consolidan o si se revierten en las elecciones de 2028. Hay una volatilidad intrínseca en todo el escenario. Bien. Creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que resumir los puntos clave, el primero sería que la amenaza de retirada no es un acto simple, es una estrategia calculada de ambigüedad. Correcto. Una interrupción de financiación y participación diseñada para generar incertidumbre y paralizar el sistema. Segundo punto, el golpe más profundo no sería diplomático, sino científico. Se crearía un vacío de datos que socavaría nuestra comprensión del cambio climático. Abriendo la puerta a la desinformación y la politización, sí. Y tercero, este vacío de poder y de datos no se quedaría ahí, reconfiguraría por completo el tablero geopolítico, beneficiando a actores como China y dejando a Europa en una posición muy incómoda. Exacto. La idea central de las fuentes es que estamos ante un movimiento que usa la incertidumbre como herramienta de poder. Las consecuencias no son abstractas, son directas y afectan a la capacidad de afrontar la crisis basándose en hechos. Es en esencia un ataque al cómo sabemos lo que sabemos sobre el clima. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. El artículo se centra mucho, y con razón, en cómo se debilitarían las instituciones que ya existen, como el IPCC. Lo que plantea una pregunta inevitable. Si estas grandes estructuras multilaterales, universales, pierden relevancia, ¿qué podría surgir en su lugar? El análisis sugiere un mundo de bloques. Pero, ¿y si vamos un paso más allá? ¿Veremos un auge de alianzas climáticas más pequeñas, más ágiles y cerradas? ¿Como clubes de países? Clubes de países, sí, basados no tanto en la ciencia compartida para el bien común, sino en intereses estratégicos o comerciales muy concretos. Quizás una alianza de países con tecnología nuclear o un cártel de productores de litio. ¿Un mundo donde la cooperación climática se parezca más a un pacto comercial? Que a un esfuerzo global por salvar el planeta. Esa es la cuestión.